Bueno, alumnos, buenas noches. Vamos a continuar con nuestras clases de histología, esta vez ya para adentrarnos en un nuevo aparato, específicamente en el aparato respiratorio. El aparato respiratorio está compuesto por dos pulmones y una serie de vías aéreas que van a comunicar los mismos con el exterior, ¿no? Dentro de los pulmones vamos a tener las vías aéreas que se van a ramificar en conductos que van a ser cada vez de menor calibre hasta llegar a los espacios donde transcurre el proceso en sí de la respiración, que son los alvéolos, ¿no? Si hablamos de la funcionalidad, si bien se describen funciones relacionadas con lo que es la respiración, propiamente conducción de aire, filtración de aire, intercambio gaseoso, tenemos que tener en cuenta que también otros aparatos otros órganos de este aparato respiratorio van a cumplir distintas funciones, como por ejemplo la laringe va a estar relacionada no solo con la deglución, sino con la fonación. Al nivel de las cavidades nasales vamos a encontrar la mucosa olfatoria, que van a ser, que estimulan los receptores del sentido del olfato, ¿no? También vamos a tener funciones, por así decirlo, endócrinas por la producción y secreciones de hormonas, como también van a participar de respuestas inmunitarias ante los antígenos inhalados, ¿no? Si hablamos específicamente, si hablamos o dividimos, mejor dicho, las vías aéreas del aparato respiratorio, están divididas en una porción que va a ser conductora, que generalmente es superior, y una porción respiratoria que es inferior, ¿no? La porción conductora está determinada por los órganos que estamos mostrando acá: cavidad nasal, rinofaringe, faringe, tráquea y bronquios principales o bronquios primarios. Y la porción respiratoria está dada por los bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y obviamente los alvéolos, ¿no? Si empezamos a describir, bueno, este es un diagrama, un gráfico que ve toda la parte superior, en la que podemos ver toda la parte superior, la porción, por así decirlo, conductora, dada por los órganos que acabamos de mencionar: cavidad nasal, laringe, tráquea, hasta llegar a los bronquios, y posteriormente la porción respiratoria, ¿no? Dada por los alvéolos, sacos alveolares y los bronquiolos. Acá también ya incluso podemos ver la ubicación en la cavidad nasal de la mucosa de tipo olfatoria, ¿no? Si ahora pasamos a describir los órganos, vamos a ver que las cavidades nasales son fosas o cámaras pares separadas por un tabique óseo cartilaginoso, que van a estar comunicadas por adelante con el exterior a través de las narinas o los orificios del vestíbulo de la nariz, y por detrás con la rinofaringe a través de las coanas, ¿no? Vamos a encontrar distintas porciones en esta cavidad nasal, entre ellas el vestíbulo, y vamos a tener un segmento respiratorio de la cavidad nasal y un segmento olfatorio, ¿no? El vestíbulo va a estar tapizado en gran parte por piel gruesa. ¿Por qué? Porque va a tener anexos, sobre todo anexos pilosos, como podemos ver acá, o pelos terminales. Posteriormente va a pasar a estar constituida por un epitelio plano estratificado sin anexos cutáneos, ¿no? Esto en cuanto a lo que refiere al vestíbulo nasal. Pero si hablamos específicamente del segmento respiratorio, vamos a hablar que el segmento respiratorio forma la mayor parte del volumen de las cavidades nasales y está tapizada por un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, eh, que obviamente va a tener su lámina propia subyacente y se va a adherir esta misma o va a tener continuidad con el hueso, ¿no? Esta epitelio respiratorio, cilíndrico ciliado con células caliciformes, va a estar constituido por estos tipos celulares. Vamos a encontrar células ciliadas, células caliciformes, células en cepillos, células de gránulos pequeños y células basales, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la mucosa del segmento respiratorio sirve ¿para qué? Para calentar, humedecer y filtrar el aire inspirado, ¿no? Entonces, viendo un dibujo o una lámina y vemos cómo está constituido el epitelio: cilíndrico, ciliado, acá ya vemos un reborde de unos cilios,
con células caliciformes, ¿no? Pero bueno, obviamente va a tener células ciliadas, que son células cilíndricas altas con cilios que se proyectan dentro de la secreción mucoide que cubre la superficie de este epitelio. Las células caliciformes, como vemos acá, que son células de citoplasma amplio y núcleo excéntrico, muy parecido a las células caliciformes del intestino, ahí las vamos a estudiar mucho mejor, porque bueno, se dice que el segmento respiratorio deriva de muchos, embriológicamente, de muchos órganos o brotes de órganos del intestino, ¿no? Las células caliciformes, obviamente, que sintetizan y secretan moco, las células en cepillo, que es una designación general para las células de las vías respiratorias que van a poseer microvellosidades, ¿no? Las vamos a encontrar en todas, en gran parte del aparato respiratorio. Las células de gránulos pequeños, que se parecen a las células basales, pero tienen obviamente gránulos de secreción, y las células basales, que son células madre, por así decirlo, de las cuales van a derivar todo este tipo de células que acabo de mencionar, ¿no? Entonces, este epitelio del segmento respiratorio de la cavidad nasal es esencialmente, hay que decirlo así, igual o es el mismo tipo de epitelio que tapiza la mayor parte de la vía aérea, ¿no? Eh, mm, si vamos a hablar de lo que específicamente es el segmento olfatorio de la cavidad nasal, eh, vamos a establecer también cierto tipo de revestimiento epitelial constituido por este tipo de células, ¿no? Tenemos que el segmento olfatorio está situado primero y ante nada en parte del techo de la cavidad nasal y tiene una extensión variable hacia las paredes laterales y mediales contiguas, ¿no? Está tapizado por una mucosa que vamos a reconocer como una mucosa o epitelio olfatorio o respiratorio, ¿no? Este epitelio respiratorio tiene una característica de que vamos a tener glándulas olfatorias a nivel de la lámina propia, pero en sí la mayor característica es que esta mucosa respiratoria va a estar formada por este tipo de células, ¿no? Unas células olfatorias que son en sí neuronas o estructuras neuronales bipolares que ocupan todo el espesor epitelial. Están las células de sostén, también llamadas células sustentaculares, que son células cilíndricas que que van a ser encargadas de proveer un sostén mecánico y metabólico a las células olfatorias, ¿no? Células basales, que son células madres de las cuales se van a diferenciar las nuevas células olfatorias y las células sustentaculares y las células en cepillo, ¿no? Que corresponden al mismo tipo celular que aparece, como se había dicho, en otras partes de la vía aérea. Esta es una característica, como les había mencionado, de este epitelio que tiene o mucosa olfatoria que tiene en todo su espesor células olfatorias, células sustentaculares, células basales, tiene la presencia de estos conductos que vienen de las glándulas olfatorias, que son distintivas esas glándulas olfatorias de la mucosa olfatoria, que tiene una secreción serosa y estructuras nerviosas también en la lámina propia, que ahora vamos a pasar también a describirlas, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que las células olfatorias son, que cada célula olfatoria es una prolongación dendrítica que se proyecta por arriba hacia la superficie epitelial o la superficie apical de la célula, formando una estructura llamada vesícula olfatoria. La membrana plasmática de los cilios que van a formar estas células olfatorias van a poseer proteínas fijadoras de sustancias odoríferas, así se llaman, proteínas fijadoras de sustancias odoríferas que actúan como receptores olfatorios, ¿no? Entonces, las moléculas, por así decirlo, odoríferas que llegan se van a solubilizar en el moco de la vía aérea y van a tener una interacción con estos receptores o estas proteínas fijadoras para generar un potencial de acción, ¿no? Una vez que se genera este potencial de acción de esta célula olfatoria, pasa hacia el otro polo de la célula, que es una prolongación axónica que va a transcurrir todo el epitelio, traspasar la lámina propia hasta llegar a la lámina, a la lámina propia,
donde se va a unir con otras prolongaciones axónicas para formar una sola estructura nerviosa que todos conocemos como el primer par craneal o el nervio olfatorio, ¿no? Y lo que le quiero decir es esto, ¿no? Las células olfatorias son células neuronales bipolares que tienen un extremo hacia la superficie apical, donde van a tener estos cilios, una protuberancia que va a ser la vesícula olfatoria. Acá vamos a tener las proteínas fijadoras de sustancias odoríferas que van a interactuar con algunas o van a servir de receptores para algunas sustancias odoríferas que van a determinar un potencial de acción en la membrana, el que mismo va a transcurrir hacia el otro extremo de la célula, que sería el extremo axónico, por así decirlo, el que va a transcurrir el epitelio, va a traspasar la lámina propia y se va a unir con el resto de las prolongaciones axónicas de esta mucosa olfatoria para formar una estructura nerviosa, el primer par craneal o el nervio olfatorio, ¿no? Acá tenemos un gráfico donde pueden ver las células sustentaculares, las células basales y las características que es la presencia de la glándula olfatoria o la glándula también conocida como glándula de Bowman, ¿no? Estas glándulas de Bowman que les estoy diciendo son glándulas olfatorias que representan una característica distintiva de la mucosa olfatoria, ¿no? Eh, son glándulas que son túbulo-alveolares, cerosas, ramificadas, que envían sus secreciones, que son proteináceas, hacia la superficie olfatoria a través de sus conductos. Tienen la presencia de estas células olfatorias glandulares, tiene la presencia de unos gránulos conocidos como gránulos de lipofuscina, que también los vamos a encontrar en las células sustentaculares. Y estos van a ser lo que le van a dar también una coloración específica o amarillenta, una coloración específica que es medio amarillenta y grisácea de la mucosa olfatoria. Para describir la laringe, que es parte de la vía aérea que está entre la orofaringe y la tráquea, es un segmento tubular del aparato respiratorio y está formado por placas irregulares de cartílago hialino y elástico y además sirve como conducto de paso del aire para producir la fonación, ¿no? Entonces interviene en la respiración, en la deglución, en la fonación. El extremo superior del mismo va a tener un revestimiento epitelial plano estratificado, obviamente no queratinizante, y el extremo inferior va a tener más un epitelio como el que describimos en gran parte de la vía respiratoria, que sería cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes. Acá tenemos un ejemplo bueno, el tejido conjuntivo. Tenemos un ejemplo de lo que es el epitelio pseudoestratificado plano en un segmento y en otro, fíjense, ya tenemos más hacia la parte inferior, una pseudoestratificación cilíndricos con un revestimiento con una superficie apical con cilios, ¿no? Cilíndrico ciliado con células caliciformes. Ahora, para describir la tráquea, que la tráquea es un tubo flexible que mide más o menos unos 2.5 centímetros de diámetro y más o menos unos 10 centímetros de longitud, que permite el paso del aire cuya pared también va a contribuir al acondicionamiento del aire inspirado. Este órgano de este acondicionamiento, mejor dicho, del aire inspirado desde la faringe hasta la mitad del tórax, ¿no? En la mitad del tórax, este órgano, la tráquea, se va a dividir en lo que serían los bronquios principales o los bronquios primarios, ¿no? ¿Cómo está constituida las paredes de la tráquea? Están constituidas, uno, por un revestimiento mucoso, que es un revestimiento epitelial, cual el cilíndrico ciliado con células caliciformes, que lo vamos a ver acá, pseudoestratificado, la presencia de células caliciformes, que ya les había dicho que son muy parecidas a las células del tubo digestivo, y ciliado, los cilios. Pero va a tener una submucosa, como podemos ver también acá, una submucosa, va a tener un cartílago y una adventicia que rodea, ¿no? La adventicia que le va a ayudar a fijarse a otras estructuras adyacentes a la tráquea, ¿no? Entonces, ¿cómo está constituida la pared de la tráquea? Por una mucosa
constituido por un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado. Va a tener una submucosa compuesta por un tejido de tipo conjuntivo denso, una capa cartilaginosa dada por un cartílago hialíneo y una adventicia que también tiene tejido conjuntivo que adhiere la tráquea a los órganos vecinos. Acá es otro dibujo de la tráquea, el epitelio también va a tener presencia de glándulas mucosas y serosas, el cartílago hialino y a continuación la adventicia. Obviamente, si hablamos del epitelio de la tráquea, antes de pasar a los bronquios, ¿qué tipos de células forman la tráquea? El epitelio de la tráquea, obviamente células ciliadas, células mucosas, las células en cepillos y las células de gránulos pequeños que ya habíamos descrito, ¿no? En otro segmento de la fosa nasal. Uh-huh. Para hablar específicamente ya de otra porción todavía conductora, no respiratoria, vamos a hablar de los bronquios, ¿no? La tráquea se divide en dos ramas, ¿no?, que forman los bronquios principales o también conocidos como bronquios primarios. Desde un punto de vista anatómico, estas dos divisiones con frecuencia se designan simplemente como bronquio fuente derecho o bronquio fuente izquierdo, ¿no? El bronquio derecho siempre generalmente se describe como más amplio y mucho más corto que el izquierdo. Al introducirse en el hilio pulmonar, cada bronquio principal se divide en bronquios lobares o bronquios secundarios, ¿no? El pulmón izquierdo está dividido en dos lóbulos, mientras que el derecho, como podemos ver en el dibujo, está dividido en tres, ¿no? Por lo tanto, el bronquio derecho se divide en tres ramas bronquiales lobares y el izquierdo en dos, ¿no? Una para, obviamente, uno para cada lóbulo, ¿no? ¿Cuál es la característica, por así decirlo, histológica? Los bronquios pueden identificarse porque por sus placas de cartílago y una capa circular de músculo liso, que algunos lo conocen como músculos de Reisse-Sem, ¿no? Como dice acá, ¿no? Que es, o sea, una capa de músculo liso para formar una capa circunferencial que rodea o completamente a los bronquios, ¿no? Eh, y obviamente esta capa de músculo liso se va a convertir en una capa cada vez más obvia conforme va disminuyendo también la presencia del cartílago, que es una constante, ¿no? O sea, ¿cuáles van a ser las paredes, por así decirlo, de los bronquios? Una mucosa que está compuesta por qué tipo de epitelio, el que todos ya conocemos, que es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, con las mismas células que tiene, por ejemplo, el epitelio de la tráquea. Tiene una capa muscular, que es una capa contigua de músculo liso, sobre todo en los bronquios mayores, y en los bronquios menores se va haciendo cada vez más delgada y obviamente menos organizada e incluso discontinua, ¿no? Va a tener después una submucosa que permanece, que está determinada por un tejido conjuntivo bastante laxo, una capa de cartilaginosa, que consiste en las placas de cartílagos que se van haciendo también a medida que vaya avanzando en el segmento respiratorio, se van haciendo más discontinuas y va a tener una adventicia, ¿no? Que es un tejido también conjuntivo de densidad moderada, eh, un tejido conjuntivo de densidad moderada que se continúa con el tejido conjuntivo de las estructuras orgánicas vecinas o contiguas. Para describir a los bronquiolos, que los segmentos, por así decirlo, los broncopulmonares, se van a dividir a su vez en lobulillos pulmonares y cada lobulillo va a llegar a formar un bronquiolo, ¿no? ¿Cuál es la estructura bronquiolar, por así decirlo, ¿no? Los bronquiolos son vías aéreas de conducción que miden aproximadamente 1 milímetro de diámetro o a veces mucho menos. Los bronquiolos más grandes son ramas de los bronquios segmentarios. Estos conductos van a sufrir obviamente ramificaciones que van a ser consecutivas para dar origen a los bronquiolos terminales, que estamos viendo acá, a los bronquiolos terminales, eh,
para que estos mismos den origen por último a los que serían los bronquiolos respiratorios, ¿no? Que se van a continuar obviamente con los alvéolos y los sacos alveolares, ¿no? Una característica distintiva de los bronquiolos es que en los bronquiolos ya no vamos a encontrar, ya no hay placas cartilaginosas, ¿no? Los bronquiolos respiratorios constituyen la primera parte del árbol bronquial que permite el intercambio gaseoso, ¿no? Tenemos un bronquiolo, por así decirlo, terminales, bronquiolos respiratorios, donde en estos ya empieza, por así decirlo, el intercambio gaseoso, y una característica es de que no van a poseer ni placas cartilaginosas ya ni estructuras glandulares en la lámina propia. Bueno, otra característica es que en los bronquiolos pequeños ya también se va a diferenciar el epitelio, ¿no? De ese epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado que encontrábamos, ya en los bronquiolos más pequeños vamos a encontrar un epitelio simple y cúbico. Los bronquiolos de conducción más pequeños, o es decir, los bronquiolos terminales, aparte de este epitelio cúbico simple, vamos a encontrar la presencia de lo que son las células de Clara, ¿no? Dentro o intercaladas con las células epiteliales. Por ejemplo, acá tenemos un epitelio todavía, una célula epitelial, fíjense su segmento apical con sus vellosidades, e intercaladas entre las mismas vamos a encontrar una célula de Clara y otra célula epitelial. Las células de Clara, ¿qué son? Son células que que van a aumentar en cantidad, van a ir aumentando en cantidad, mientras que las células ciliadas van a ir disminuyendo, ¿no? A lo largo del bronquiolo, ¿no? Eh, Obviamente, incluso vamos a encontrar en algunos segmentos todavía la presencia de algunas células en cepillos y algunas células de gránulos pequeños, pero a medida que vamos avanzando más de los bronquiolos terminales hacia los bronquiolos respiratorios, van a ir aumentando la cantidad de células de Clara y disminuyendo las células epiteliales, ¿no? Las células de Clara son células no ciliadas que exhiben una prominencia característica redondeada en una forma de cúpula, como podemos ver acá en el, en el dibujo, ¿no? En forma de cúpula, no tiene cilios. Eh, Estoy hablando obviamente de su superficie apical, ¿no? Y si nosotros agarraríamos una técnica de microscopía electrónica o un microscopio electrónico, se ven que tienen características de células secretoras, como podemos ver acá todos estos gránulos en la superficie apical, ¿no? De este dibujo, que son células secretoras de qué? De proteínas, ¿no? Por ende van a poseer un retículo endoplásmico rugoso basal bien desarrollado y un aparato de Golgi que es generalmente lateral y supranuclear, y van a tener la presencia de unos gránulos de secreción que contienen proteínas y muchas cisternas del retículo endoplásmico liso en su citoplasma apical, ¿no? Las células de Clara van a secretar un agente que es un agente tensioactivo, ¿no? Es una lipoproteína que impide la adhesión luminal, o sea, la adhesión luminal para que las paredes de las vías aéreas no colapsen, ¿no? Sobre todo durante el proceso de inspiración. Además, estas células de Clara producen una proteína conocida como la proteína de célula de Clara, que se conoce como proteína CC16, que es un componente abundante de la secreción de la vía aérea, ¿no? Esta proteína o proteína de célula de Clara se utiliza también como un marcador pulmonar en en algunas muestras de líquido de lavado bronquiolo-alveolar, ¿no? Pero la principal característica es de secretar estas lipoproteínas y estas proteínas de células de Clara como sustancias tensioactivas para evitar que las paredes de estos segmentos respiratorios colapsen, ¿no? Ya para entrar, digamos, ya específicamente a la función, a la parte respiratoria, tenemos que describir a los alvéolos, ¿no? ¿Qué son los alvéolos? Los alvéolos son los sitios donde va a ocurrir, obviamente, el intercambio gaseoso. Vamos a tener a los conductos alveolares, que son vías aéreas alargadas, que casi no tienen paredes, sino solo alvéolos como sus límites periféricos, y van a tener la presencia de los tabiques interalveolares,
Y en algunas ocasiones van a tener como el aspecto de rodetes en anillo o de músculo liso, ¿no? Como pueden ver acá en la diapositiva, la lámina histológica, los alvéolos y ya la confluencia de lo mismo, formando lo que serían los sacos alveolares, que son espacios rodeados por cúmulos de alvéolos, como podemos ver acá, o circundados por alvéolos. Tenemos que tener en cuenta que el epitelio alveolar está compuesto por células alveolares que se conocen como células de tipo 1 y células de tipo 2 y alguna que otra célula todavía vamos a encontrar en cepillo, pero aparte de eso vamos a encontrar los macrófagos alveolares que van a ser los encargados de eliminar partículas inhaladas en los pasos aéreos y eritrocitos del tabique interalveolar, ¿no? Pero habíamos dicho que en sí están constituidas por una célula alveolar de tipo 1 y una célula alveolar de tipo 2, ¿no? Esos son los componentes de la pared del alveolo. Las células alveolares de tipo 1, también conocidos como neumonocitos de tipo 1, son células de aspecto planas, muy delgadas, como pueden ver en la lámina, que revisten casi el 95% de la superficie alveolar. Estas células están unidas entre sí y otras células del epitelio alveolar por uniones celulares o uniones ocluyentes o zónulas ocludens, como habíamos visto al estudiar los distintos tipos de epitelio, ¿no? Eh, Estas uniones van a formar una barrera eficaz entre el espacio aéreo y los componentes de la pared septal, ¿no? Las células alveolares de tipo 1 tienen otra característica que no son capaces de dividirse, ¿no? Sino derivan de la célula alveolar de tipo 2. Esta célula alveolar de tipo 2 también se va a denominar neumonocito de tipo 2 o células de los tabiques, ¿no? Son células que tienen características de ser secretoras, ¿no? Estas células cúbicas están dispersas entre las células de tipo 1, pero no tienen tendencia a congregarse o a hacer cúmulos como algunas veces vemos en estas uniones septales, ¿no? Estas células o neumonocitos de tipo 2 son tan abundantes como las células de tipo 1, pero a causa de su forma, que tiene una forma diferente, solo ocupan o recubren alrededor del 5% de toda la superficie alveolar, ¿no? Entonces, al igual que la célula, por ejemplo, que habíamos visto, la célula de Clara, los neumonocitos de tipo 2 protruyen dentro del espacio aéreo, ¿no? Tiene un citoplasma apical que está repleto, si lo vemos por microscopía electrónica, está repleto de gránulos, ¿no? Que se ven como laminillas membranosas paralelas, que estas laminillas membranosas se van a conocer con el nombre de cuerpos laminares, ¿no? Todo esto visto por microscopía electrónica, ¿no? Estas estructuras, que son los cuerpos laminares, contiene una gran cantidad o una gran mezcla de fosfolípidos, lípidos neutros y proteínas que son secretados por exocitosis para formar una cubierta alveolar o un agente tensioactivo también conocido como el surfactante pulmonar, ¿no? Entonces, estos neumonocitos de tipo 2, además de secretar el surfactante, eh, estos neumonocitos tipo 2 son células progenitoras de los neumonocitos de tipo 1, porque habíamos dicho, los neumonocitos de tipo 1 no son capaces de dividirse, derivan de los neumonocitos de tipo 2. ¿Para qué sirve ese surfactante? Entonces, ese surfactante disminuye la tensión superficial y alveolar y participa activamente en la eliminación también de partículas o material extraño que llega por la inspiración, ¿no? Entonces, esta capa del surfactante producido por las células alveolares de tipo 2 reduce la tensión superficial entre la interfase del aire y del epitelio. El agente más decisivo para la estabilidad del espacio aéreo es un fosfolípido denominado, como el que estamos viendo acá, dipalmitoilfosfatidilcolina, ¿no?
que es la causa que es el que le provee casi todas las propiedades reductoras de tensión superficial que tiene el surfactante pulmonar, ¿no? A su vez, las proteínas del surfactante, otro tipo de proteínas que tiene esta sustancia surfactante, contribuyen a organizar una capa de sustancia que van a modular en cierta forma las respuestas inmunitarias alveolares, ¿no? ¿Qué proteínas son las que constituyen este surfactante pulmonar y que van a ayudar, por así decirlo, en algunos procesos inmunitarios? Estamos hablando específicamente de 4 tipos de proteínas, ¿no? La proteína surfactante de tipo A, que es la proteína más abundante del surfactante, y es responsable de la homeostasis del surfactante, o sea, regular su síntesis, su secreción a través por los neumonocitos, obviamente de tipo 2. Entonces tenemos el surfactante A, el que acabo de describir. También tenemos el surfactante B, que es una proteína importante para la transformación de estos cuerpos laminares que acabamos de mencionar en una delgada película superficial de surfactante, ¿no? La proteína surfactante de tipo C, que constituye casi el 1% de la total de la masa de estas proteínas surfactantes, eh, y ayudan a la orientación de los otros tipos de proteínas dentro de las sustancias, de estas sustancias surfactantes, ¿no? Y la proteína surfactante tipo D, que es una proteína también primaria que interviene ya en un proceso netamente inmunitario en la defensa del huésped. Eh, y esto es un ejemplo, es un gráfico de lo que sería el tabique alveolar. ¿Cómo está compuesto el tabique alveolar? El tabique alveolar tiene 2 porciones, ¿no? Una porción delgada, este sería el tabique alveolar compuesto por una porción delgada y una porción gruesa. Tenemos en ese tabique el neumonocito tipo 2 que secreta, por así decirlo, el surfactante a partir de otros fosfolípidos como el dipalmitoil fosfatidilcolina, que secreta una serie de proteínas surfactantes. Esto sería la luz alveolar. El neumonocito de tipo 1 tenemos las porciones delgadas y gruesas de este tabique. La porción delgada forma la barrera hematogaseosa y tiene a su cargo la mayor parte del intercambio gaseoso, por eso que va a estar en correlación con la membrana de las células o de los capilares, donde acá, como podemos ver, se va a producir la mayor parte de o que tienen a su cargo la mayor parte del intercambio gaseoso, ¿no? Y obviamente tenemos la presencia de otros tipos celulares, como son los que acabamos de mencionar, como los macrófagos alveolares, que estamos viendo acá, que son un mecanismo como lo habíamos escrito, o sea, sirven para eliminar una serie de partículas inhaladas de los espacios aéreos y eritrocitos que hay en este tabique, ¿no? Entonces, esos macrófagos alveolares son singulares porque funcionan tanto en el tejido conjuntivo del tabique, también como en el espacio aéreo del alveolo, ¿no? Como podemos ver en la diapositiva, ¿no? En los espacios aéreos barren la superficie para eliminar que las partículas inhaladas, por ejemplo, polvo, polen y otro tipo de sustancias, ¿no? O derivadas, por ejemplo, del polvo. Por eso muchas veces reciben nombres de células de polvo, ¿no? Estos macrófagos alveolares. Los macrófagos alveolares, ¿de dónde derivan? Van a derivar de los monocitos de la sangre y pertenecen obviamente al sistema fagocítico mononuclear, ¿no? Fagocitan los eritrocitos que pueden introducirse por esta contigüidad con el tabique alveolar, o sea, fagocitan los eritrocitos que pueden introducirse en los alveolos. Por ejemplo, este paso de los eritrocitos hacia los alveolos los vamos a ver en algunos procesos patológicos como la insuficiencia cardíaca. Bueno, alumnos, muchas gracias por su atención. Esta clase va a ser subida al canal, a nuestro canal. Cualquier pregunta por nuestro grupo de WhatsApp y lean la bibliografía autorizada para el curso para complementar lo que lo que estamos viendo acá, ¿no? Muchas gracias por su atención.